Cuando Él llegó a mi vida, todo cambió. Le dio un rumbo nuevo a mi corazón. Cambió toda tristeza en alegría. Por gozo cambió el dolor. Cuando Él llegó a mi vida, del todo en mí. Dios les bendiga en este día. La gracia del Padre sea derramada sobre cada uno de ustedes. Es un privilegio para nosotros encontrarnos nuevamente en este segmento cuando Él llegó a mi vida. Cuando Cristo Jesús llegó a mi vida, todo fue transformado. Durante un tiempo precioso de mi vida, anduve sin rumbo, pero Cristo Jesús le dio un nuevo sentido a mi vida. De esa misma forma, y sobre ello vamos a hablar con la persona que vamos a tener esta conversación en este día. Antes, vamos a adorar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Acompáñenme, vamos a adorar. Cuando llegó a mi vida, del todo en mí, sentí que algo nuevo empezó a vivir. Y ahora ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y ahora soy feliz. Tomamos este tiempo de alabanza y adoración delante de la presencia del Señor, buscando acercarnos más a Él y buscar su rostro a través de esta alabanza. Acércame más a ti, que pueda oír tu tierna voz, que pueda verte en gloria y majestad. Acércame más a ti.
este día nos encontramos con doña Luz María Borromé. Luz María Borromé es una persona que Dios ha puesto algo especial en su vida, una mujer llena de amor, de ternura, pero siempre no fue así, Luz María. ¿Cómo fue su vida antes de aceptar a Cristo Jesús? Bueno, primeramente, bendiciones. Y mi vida antes de conocer al Señor, una vida triste. Triste y solitaria, sintiéndome sola en medio de muchas personas. Era problemática. No barajaba un pleito, como se decía, como se sigue diciendo. No tenía freno, o sea, no me gustaba quedarme callada, ni que me discutieran y que me mandaran a callar. Yo tenía que decir algo, porque si no yo me sentía mal, me ponía mal. ¿Por qué? Porque si usted no se defendía, obviamente estaba aceptando aquello que estaban diciendo de usted. Luz María, esa tristeza en su vida, ¿por qué usted cree que fue esa tristeza en su vida? ¿Producto de qué situación usted arrastraba esa tristeza? Bueno, esa tristeza mía venía del abandono de mi mamá. Uh-huh. Mi mamá me abandonó cuando yo tenía 5 meses. Luego la volví a ver cuando yo tenía 6 años. Y luego como cuando tenía como 11 años, donde quedó volver a verme, jamás volví. Ese fue el motivo que me llevó, pienso yo, que me llevó a ser tan rebelde, tan negativa para todas las cosas. Yo sentía como que nada era real, que las cosas eran como yo tenía que hacerlas y ya, que no eran de una manera diferente, eran como yo decía y ya. Yo vivía descontrolada, o sea, en la casa con mis demás primas, porque yo me crié con varias primas, siempre peleábamos, pero era porque yo me sentía tan mal, porque una de las primas mías con la que yo me crié, siempre estuvimos juntas. Cuando su mamá se la llevó fuera del país, yo sentí que me moría, porque ella era como mi apoyo. Y al ella irse, pues yo me sentí sola, más sola de lo que yo me sentía. Y ahí la rebeldía mía aumentó de una manera tremenda. Yo misma a veces me desconocía de cómo era, de cómo actuaba ante cualquier situación. Por cualquier pequeña cosa yo me alteraba y a veces mis abuelos me mandaban a callar y eso me ponía mal. Entonces, yo venía con esa rebeldía por ese dolor que yo sentía, por ese rechazo que yo sentía de mi madre, porque yo no me crié con mi papá. Mi papá vivía en Consuelo y visitaba la casa de sus padres, que era donde yo vivía. Entonces yo me sentía ahí peor, porque es que yo no lo tenía ninguno de los dos. A mi papá yo lo tenía por rato cuando venía a la casa, pero a ella nunca. O sea, y eso me hacía sentir mal totalmente. Luz María, ¿usted se casa? ¿Tiene su hogar? ¿Qué ocurrió? Bueno, sí, yo me casé. Luego, o sea, ya muchos años, yo me casé. Prácticamente no formé un hogar fuera de donde yo vivía, porque él vivía fuera del país. Casamos. Y él duraba mucho tiempo sin venir al país. Y nada, otra soledad más, porque como no venía muy seguido, pues yo me seguía sintiendo sola. Luego él falleció. O sea, falleció su esposo. Él fallece enfermo en Nueva York. Me hicieron todos los trámites para yo poder conseguir un visado para poderlo ir a visitar. No se pudo. O sea, él murió. Una amiga mía trajo la verdad.
junto con su madre, que había viajado a ese lugar para reunirse con mi amiga para que ella pudiera visitarlo a él, porque ya tenía documento y tenía la facilidad. Y esto me imagino, Luz María, que hace más profundo el dolor que usted Así es. siente. La herida se hizo más profunda. ¿Qué, Y el dolor era más fuerte. ¿Qué usted hacía para escapar ya de esas situaciones de dolor? Bueno, para yo escaparme de esa situación de dolor, de tristeza y de soledad, decía, yo me reunía con amigas, con familiares, y me iba a un con mis amigos a pasar. Y yo sentía que ese era un escape para mí. Sentía que mi tristeza se menguaba cuando yo estaba en ese lugar. Pero no era así. No era así. No era así. ¿Cómo empieza Dios a tratar contigo, Luz María? Bueno, el Señor comenzó a tratar conmigo de una manera extraordinaria. ¿Por qué motivo? Porque el Señor tomó un tiempo para tratar directamente conmigo. Yo comencé a perder el interés para ir a esos lugares a los cuales yo asistía. Sí, el Espíritu Santo ya trabajando contigo. Iba trabajando, pero en ese entonces yo no lo sabía. Porque como yo no visitaba ninguna iglesia, yo no podía saber los conocimientos. Entonces yo comencé a sentir el deseo de no asistir a esos lugares. Y yo me preguntaba el por qué. Porque yo no sabía, yo no entendía por qué ya yo no quería ir a esos sitios que me gustaban. Y en los cuales yo me sentía bien. Aparentemente yo me sentía bien. Y nada, hasta el extremo de que mis amigas desistieron de volverme a buscar, porque yo siempre me negaba a ir con ellas a un determinado. Y esperando saber por qué yo me sentía. Me quedé en mi casa, a mi trabajo. Empezaste a hacer esa rutina de vida. De vida. ¿Y cómo llegas tú a conocer a Jesús? Bueno, me invitan a la iglesia. Me invitan aquí a Casa de Buenas Nuevas. Esa persona me invita aquí a Casa de Buenas Nuevas y la primera invitación yo la rechacé. Porque ya tenía un compromiso previo a eso. Pero cuando yo le dije a ella, el próximo domingo yo voy contigo a la iglesia. La persona me invitó, fui el domingo a la iglesia. Me sentí tan bien por el recibimiento que recibí cuando llegué allí. Fue como si fuera una familia. Sentí que todos eran uno. Y se dio el culto. Yo puse interés en saber cuáles eran los días de los cultos. Y recuerdo que dijeron que eran los domingos, los lunes, no, los martes, los viernes y los domingos. Pues yo salí del culto, salimos, se termina el culto, nos vamos a la casa. Ya el lunes, comenzando mi rutina de trabajo, estoy en mi trabajo y tengo la iglesia en la cabeza. Es como si me pasara todo lo que pasó durante el mensaje de la. El martes estoy en mi trabajo, pero estoy desde las 8 de la noche. Una compañera me preguntó, ¿por qué es lo que le está tan ansiosa por la salida? Yo le dije, lo que pasa es que yo quiero ir a la iglesia. Me invitaron a una iglesia el domingo y dan y yo quiero ir. Siento el deseo. Ella me dijo, yo le dije, pues pronto echaron, yo agarré mi carretera, agarré mi guagua. Era cuando están allí vengo para la iglesia, estoy ahí, estoy mirando a los
hermanos. Persona conocida para mí, ahí me sentí mejor. Y luego el martes, pues ya ahí, bueno, ya quiero saber lo de la ofrenda, porque la gente van y van y toman sobrecitos. Yo le pregunto a la hermana Santa, justamente, hermana Santa, señora, ¿para qué son esos sobrecitos que están allí? Ella me dice, ahí se depositan las ofrendas. Ah, pues yo quiero uno. Y yo fui con mi suegra y puse mi ofrenda. Deposité mi ofrenda porque ya era algo. Ya tú estabas sintiendo que eras parte de ese lugar. Exactamente. Ya yo sentía que yo tenía que ofrendar ahí, porque ya ahí yo estaba visitando. Y yo entendí que cuando el Señor comenzó a tratar conmigo y a no permitir durante casi un año que yo hiciera lo mismo que yo hacía anteriormente, y me llevó a ese lugar, yo entendí que ahí era que me quedé. ¿Cómo fue el día que tú aceptaste a Jesús, Luz María? Bueno, cuando yo comencé a visitar la iglesia, como le dije, yo duré un tiempo, yo duré un promedio como de 3 meses, pero era ordenando cosas en mi vida, porque ya a medida que yo iba oyendo qué cosas la gente tenía que hacer para aceptar al Señor, cómo tenía que venir a aceptar al Señor, inclusive no ofrendar si tenía algo que le impedía hacerlo, si tenía algún problema con un amigo, con un familiar, arreglar todo eso. Yo tomé ese tiempo para yo ir analizando todo eso que yo oía en los cultos, a los cultos que yo asistía. Yo dije dentro, bueno. Cuando el Señor nos dice, ven cargado así como estás, que yo te haré descansar. Sí, pero ¿qué pasa? Que eso yo lo supe después. En el inicio yo estaba como cuando usted va a una casa extraña, que si usted ve que la persona que está al lado se mueve, usted se mueve también, pero no sabe por qué se mueve. Eso pasó conmigo. Yo iba en ese tiempo, un promedio de 3 meses, yo iba observando. Y yo dije, no, espera. El Señor me trajo a este lugar, porque Él empezó a quitarme cosas, hace un año que Él empezó a quitarme cosas de mi vida. Entonces Él estaba preparando, ahora yo entiendo que Él estaba dando esa tierra donde iba a ser esa siembra que era yo. Entonces ahí yo entendí que ahí era que el Señor me quería. Y comencé a arreglar cosas. El Señor, antes de usted tomar la decisión de aceptar a Jesús, bueno, ya había una decisión desde el inicio. Exactamente. Lo que usted no había era confesado a Jesús todavía. Sí, porque cuando yo estaba dejando cosas que no me explicaba por qué no sentía hacerla. Entonces después que ya yo estoy en la iglesia, que estoy oyendo los mensajes, que estoy leyendo la palabra, porque yo acostumbraba a leer Biblia, en mi casa de hecho no había. Yo aprendí en Casa de Buena Nueva a saber cómo se leía una Biblia, cómo se buscaban las citas y las cosas. Eso yo lo aprendí en Casa de Buena Nueva. Yo no lo sabía. Entonces, cuando yo comencé a oír qué tenía que hacer para aceptar al Señor, yo entré en mi corazón, yo entré dispuesta a aceptar al Señor el mismo día que yo entré. Pero ahí comenzaron a darse los mensajes donde decía cómo era que tenía que venir. Tenía cosas que dejar, yo tenía cosas que arreglar, yo tenía conflictos con personas que yo tenía que buscarle la solución a eso. O sea, conforme a como yo iba oyendo los mensajes, yo sabía que había muchas cosas que yo tenía que cambiar antes de decir, yo acepto al Señor. De lleno, yo sabía que el Señor me había llevado a ese lugar. Pero estando ahí, me di cuenta que tenía que dejar cosas y arreglar cosas. Y eso empecé a hacer. Empezaste a establecer orden en tu vida. Exactamente. Comencé primeramente ordenando mi corazón, ordenando mi mente, luego ordenando mi vida. Y cuando yo acepté al Señor, me acuerdo yo que yo le dije a la señora, la mamá de Jocelyn, que yo quería aceptar al Señor. Ella me dijo, pero pare. Pero yo sentía que no debía de pararme, porque habían cosas que yo tenía que arreglar.
al otro día de Y eso, Cristo la estaba a ver, llamando. exactamente. Cristo le estaba Al otro llamando. día de eso, yo comencé a arreglar esas cosas. Empecé a hacer algo que yo nunca pensé que iba a hacer. Yo nunca pensé que yo le iba a pedir perdón a una persona. Nunca. Cuando el Señor comenzó a tratar conmigo, con lo primero que comenzó a tratar fue conmigo, con ese carácter fuerte. El Señor comenzó a quitar cosas, a suavizar mi corazón. Y yo me acuerdo ahora que yo dije allá en mi casa, yo voy esta noche dispuesta a aceptar al Señor. Ellos se quedan mirando. Ellos creían que yo estaba relajando. Ya yo lo tenía. Ya tenía una decisión Ya yo tenía una tomada. decisión tomada. Y cuando yo fui, entonces yo me paré, yo tomé la decisión de aceptar al Señor cuando yo entendía que ya tenía que hacer. Gloria a Dios. Porque en la casa yo oía qué uno tenía que hacer para luego aceptar al Señor. Porque aunque después yo oí, bueno, tú vienes cargado, no, pero habían cosas que había que arreglar. Ordenar. Para luego usted ordenar eso, para luego entonces usted caminar conforme a la voluntad. Amén. Luz María, usted al principio nos habló de la situación de herida que había por el abandono de su madre. Luego que usted acepta a Cristo, ¿cómo recibe sanidad usted en ese aspecto de su mamá? ¿Es cómo sus emociones son sanadas? Bueno, mis emociones fueron sanadas a través del perdón. Amén. A través del perdón. Yo comencé a perdonar tanto en mi casa, a pedir perdón tanto en mi casa como en el trabajo. Con algunos vecinos. Yo comencé a pedir perdón. Y a medida que yo iba pidiéndole perdón a las personas, que aunque no fuera yo la que cometiera la falta, pero ya yo estaba aprendiendo aquí, que uno tenía que perdonar, no al que ofendía a uno, no al que uno ofendiera, sino al que ofendía a uno. Y yo comencé a pedir perdón. Y a medida que yo iba pidiendo perdón, yo me sentía como con esa paz en mi corazón. Me sentía tan bien. Gloria a Dios. Y yo dije, wow, qué bien se siente pedirle perdón a la persona. Y a raíz de ese momento yo decidí que para mí el pedir perdón iba a ser ya un hábito. Un estilo de vida. Iba a ser un estilo de vida. Que el pedir perdón para mí no era obstáculo para yo llegar a una persona. Porque a veces uno dice, no, pero si yo me le acerco a pedirle perdón, de nada me rechaza. No, yo olvidé eso. Allí en mi área de trabajo yo tenía una compañera que teníamos conflicto, pero era fuerte. Y ese día yo recuerdo que el Señor me dio el valor de acercarme a esa persona y pedirle perdón. Gloria Y después a que Dios. yo le pedí perdón a esa persona y nos abrazamos, yo dije, wow, hasta lloramos las dos. Gloria a Dios. Ella me dijo, no hay nada que perdonarle, María. Digo yo, no hay ahora, pero sí había. Amén. Yo le dije había, porque yo sabía que había algo que perdonar. Gloria a Dios. Y me sentí tan bien que a raíz de eso, para mí ¿Y el con pedir su perdón, mamá, Luz María? bueno, mi mamá yo la perdoné después que yo vine aquí. A Cristo. Después yo comencé, sí, después que yo vine a Cristo, yo comencé, esas cicatrices se fueron cicatrizando en mi corazón, porque yo la perdoné. Yo tenía mucho rencor en mi corazón hacia ella, y eso no me dejaba tener paz. Disfrutar de la vida. No, definitivamente eso me hace sentir mal. Entonces, al yo no tenerla para yo poderle demostrar todo ese dolor que yo tenía adentro, pues eso me hacía sentir peor. Porque yo tenía eso guardado ahí y sin podérselo decir. Porque no es lo mismo que usted tenga una persona frente, que usted se desahogue y le diga lo que le tiene que decir y ya, a que usted no la vea. ¿Y cómo se dio ese proceso de perdón, Luz María? Bueno, un día yo fui a la iglesia y ese día se habló del perdón. Se habló de que si yo no perdonaba, el Señor no me iba a perdonar a mí. Y yo me grabé esa palabra y yo dije, wow. Cuando yo llegué a mi casa, lloré mucho. Porque en mi corazón, yo me negaba a perdonarla a ella. Y después que yo duré muchos ratos llorando, entonces yo me sentí tranquila. Y ahí yo le dije
la mencioné su nombre. Y le dije, Josefa Germán, yo te perdono. Te perdono el abandono. Te perdono la dejadez. Te perdono todo, porque yo quiero tener mi corazón libre de todo. Madre, y así mimito, según yo iba hablando como si ella estuviera frente a mí, así mimito yo fui sintiendo esa El tranquilidad. Espíritu Santo Y eso, trabajando. exactamente. Y yo, wow, mire, que después de eso yo dije, mire, yo perdono hasta el que yo no conozco. Después de eso, porque me sentí tan bien. Y un día yo le dije a usted que deseaba verla, tenerla, para yo expresarle eso. Pero no se dio. Ella falleció sin que yo pudiera expresarle ese perdón. Pero ya el Señor sabía que yo le había perdonado en mi corazón, que eso era lo importante. Amén. El que yo no tuviera rencor hacia ella. Si usted, debe de haber muchas personas viendo este testimonio suyo, Luz María, que fueron abandonados por su padre, por su mamá en su caso, o cualquier otra situación en que ellos tienen en su corazón una herida profunda y que quizás expresan, yo no voy a perdonar a tal o cual persona, el abandono de un esposo, el abandono de un hijo, Sí. o una calumnia que se haya levantado en su contra. ¿Qué usted tiene para decirle a esa persona en este día? Bueno, a esa persona yo podría decir, sin ninguna duda, que perdonen a esa persona. Que busquen a esa persona en el lugar donde esté y que la perdonen. Que le pidan al Señor, que le pidan al Espíritu Santo cómo acercarse a esa persona para que la pueda perdonar. Porque cuando usted perdona, usted siente paz en su corazón. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice la palabra. Es algo inexplicable que tú no lo puedes explicar con palabras. Porque eso se siente, eso no se dice, eso se siente. Pero para que usted sienta eso que yo estoy sintiendo, que yo sentí en el momento en que pedí perdón a mi madre, que le pedí perdón a todas esas personas que me habían herido, eso yo quiero que usted lo sienta también. No importa la situación, cuál haya sido esa situación, pida perdón y usted verá cómo se va a sentir luego de hacerlo. Porque yo lo experimenté y por eso le puedo decir a ustedes que lo pueden hacer también. Amén. Para que tengan esa paz y ese gozo que solamente el perdón, limpiar su corazón, sacar todas esas raíces de amargura que creemos que no están ahí, pero están ahí. Usted tiene que entender que de esa manera no puede continuar viviendo. Tiene que buscar la manera de sacar todo ese dolor. Y solamente eso usted lo puede lograr pidiéndole perdón a aquella persona que la han herido. No importa que haya sido ella que lo haya herido usted. Usted va o usted a ella, no importa. Lo importante es que usted le pida perdón. Amén. Y usted verá cómo su vida va a cambiar a partir de usted hacer ese acto de Amén. perdón. Porque la palabra dice bien claro que si usted no perdona, el Señor tampoco la va a perdonar a usted. Y no podemos vivir con el corazón lleno de rencor, de amargura, pero pudiendo gozar del privilegio de ser feliz. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Qué bueno, Luz Amén. María, qué bueno. Solo el perdón Amén. Limpia. limpia, trae todo. vida. Eso es lo único que nos puede transformar y llevarnos a ese propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amén. Porque sin ese perdón, ese propósito no Se cumple. no se cumple. Luz María, ¿cómo es su vida ahora? Dígame, No, ahora cuénteme. sí, ahora sí. Ahora yo paso por alto todas las ofensas, porque ellas siempre van Venir. a aparecer. Entonces ya yo no la veo como yo la veía antes. Usted sabe que en cada lugar se dan esas situaciones. Ya no. Bueno, mi hermano es tan especial que llegó hasta decirme que a mí me cambiaron a la hermana. Ay, Dios mío, me cambiaron la hermana. No es que cambiaron la hermana, es que la hermana entendió que la manera de vida que llevaba no era la correcta. Amén. Pero para saber eso tenía que venir a los caminos del Señor. Así es. Tenía que aplicar el conocimiento de la palabra del Señor y aplicarla en su vida, analizarla y luego aplicarla. Amén.
Dejar que el Espíritu Santo Fuera le que dé fuera. vida a esa palabra en nosotros El y Señor. caminar por Y ella, caminar Luz en María. ella, caminar en ella, para caminar en ella. O sea, no ser oidores olvidadizos, Amén. sino hacedores de la palabra. La palabra nos dice que no debemos de guardar rencor. No guardar rencor. Amén. No guardarlo, simplemente. Porque los beneficiados somos nosotros. Así es. Y el Señor ha sido tan bueno conmigo. El Señor me ha sanado. El Señor me ha sanado cuando el médico dijo, me dio un diagnóstico a mí diciéndome que yo tenía todo lo malo que podía tener una columna. Ay, el doctor se rió delante de mí porque yo le dije que yo no necesitaba ese diagnóstico. Es que yo no podía venir a la iglesia sin yo danzar. Y ¿Y yo no, por qué usted no podía venir a la iglesia así danzar? no, Luz es que María? no, yo sentía, cuando yo tenía que quedarme tranquila ahí, por una u otra razón, yo me sentía mal. El Señor sabe cómo yo me sentía. Que yo me tenía que quedar sentada porque tenía la pierna hinchada. Ay, yo me sentía morir. Yo sentía que si yo no, que cuando tenía el problema con la garganta, que no puede cantar, ay, pero Señor, pero no. El Señor dijo, no, es que ella no es así. Y como ella no se siente bien así, yo la voy a parar, la voy a sacar de toda esa situación. Y me sanó de la columna. Gloria a Dios. Yo nunca dejé de venir a la iglesia, dije, porque la columna, no, el médico me dijo eso, pero yo dije, Señor, pero es que yo no me siento de la manera en que ese médico dice que yo Y tengo. si usted bailó tanto en el mundo, ¿cómo no bailarle al Entonces, Señor? yo a la fiesta iba a bailar, a tomar nada, a bailar, porque me gustaba bailar. Entonces, si estoy en la casa del Señor y aquí se toca, pues yo voy a bailar lo que se toque aquí. Danzar delante de la Delante del Señor, presencia. danzar ante su presencia. Eso. Amén. Dice la Eso. palabra de Dios que Él ha cambiado mi Mi lamento en tristeza ¿Sí? en danza, mi lamento en baile. en baile. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es posible que tu vida la hayas visto descrita en la vida de Luz María. Una vida de una persona que fue abandonada desde bebé. Mi mamá se fue o mi papá se fue o me abandonó mi esposo, me abandonaron, no me aman. Es posible que estés diciendo en esta hora, lo que esa señora está expresando es el retrato fiel de mi vida. Si el Señor sanó el corazón de Luz María, si el Señor la llevó a tener una vida de perdón hacia aquellos que la habían dañado, también lo quiere hacer contigo. Solo tienes que hacer algo, entregarle esa carga a Él, darle tu vida a Él y empezar a vivir a través del camino que es Jesús, que es el camino del perdón. Así como dice la palabra de Dios, ven a mí si estás cansado, que yo te haré descansar, porque mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Así como Luz María puso en las manos del Señor ese yugo de la falta del perdón, así ponla tú delante del altar en este día. Si así lo deseas, inclina tu rostro ahí donde estás y vamos a orar al Padre. El Espíritu Santo va a empezar una obra en tu vida y verás que al concluir esta oración y al caminar en el perdón y en Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, vas a empezar a experimentar cambios en tu vida. Oremos al Padre. Padre Santo, en esta hora te entrego mi vida, entrego mi corazón delante de tu altar. Padre, tú que conoces mi vida desde mi niñez, desde que estaba en el vientre de mi madre, sabes todo lo que he pasado. Y en esta hora, yo no tengo la respuesta está en ti. Yo te confieso como mi Señor y mi Salvador. Te pido que borre mis rebeliones, quites mis iniquidades y me hagas tu hijo. En esta hora, voluntariamente renuncio al mundo y a las cosas del mundo para consagrar mi vida a ti.
En este día soy tu hijo y tú eres mi padre. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de él jamás. Prometo a partir de este día serte fiel hasta el final de mis días. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, te pido que, y vives en la ciudad de San Pedro de Macorís, somos la iglesia Casa de Buenas Nuevas. Estamos ubicados en la calle Sánchez 120, en el antiguo Centro Español. Aquí tendrás una familia. Si no eres de la ciudad de San Pedro de Macorís y está ubicado en cualquier ciudad de la República Dominicana o en cualquier parte del mundo, te invitamos a que busques una iglesia donde se predique el santo y bendito Evangelio de Cristo. Empieza a caminar en su camino y crece en él, y verás cómo vendrás de tristeza a la alegría que solo produce Cristo Jesús en tu vida. Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana con otra entrega de un testimonio que te revelará qué ocurre cuando Cristo Jesús llega a tu vida. Nos vemos. Llegó a mi vida, todo en mí. Sentí que algo nuevo empezó a vivir. Y ahora ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y ahora soy feliz. Cuando Cristo llega todo cambia, le da un nuevo sentido. Cuando Cristo llega